Siempre que nos queremos montar un ordenador, hacemos una cosa, o bueno, dos. Primero hacemos la primera y luego la segunda. Nos vamos a internet y ponemos: quiero el mejor ordenador que pueda crear por 500, 600, 700 o 900 euros. Entonces te salen los vídeos del hardware de Sander y de otros youtubers, por supuesto. Tú miras todo el vídeo y dices: vale, perfecto, ya me tengo que comprar este procesador con esa tarjeta gráfica. ¿Y qué haces a continuación? Porque yo sé que no te fías de nosotros. Te vas a PC Componentes, por poner un ejemplo, que lo haces. Y entonces ahí empiezas a meter todos los cosos y dices: ah, pues tenía razón, dijo que me salía por 500 euros y me sale por 500 euros, dijo que me salía por 800 y me sale por 800. ¿Y por qué hacíamos esto? Pues vale, porque hasta hace muy poco tú entrabas en PC Componentes, ibas a configurador de tu PC y escogías AMD Ryzen y ¡pa! Que te salía una placa base y no te fiabas de ella. Ibas a YouTube, buscabas el nombre de la placa base y decías: ¿me sirve esta placa base para este procesador? Y internet te diría: pues sí o pues no. ¿Me sirve esta tarjeta gráfica? Pues sí o pues no. Ahora PC Componentes tiene la gran solución. ¿Y qué me quiero referir con esto? Pues que te van explicando todo. Y ahora me dirás: sí, pero es que antes ya me lo explicaban. Sí, antes te lo explicaban, pero tenías que abrir un ticket, eso llevaba tiempo, tú querías tu ordenador para pasado mañana y al final lo tenías para dentro. Tengo que acordarme de silenciar el teléfono. Y entonces, pasado el tiempo, tú el ordenador que querías para mañana lo tienes para dentro de 6 meses y medio hasta que te contesten y aclares todas tus dudas. Pues ahora PC Componentes ha implementado una situación que te va informando de todo a la hora de montar tu ordenador, si te sirve o si no. Así que vamos a la página web de PC Componentes. Pues una vez que estamos aquí, vamos a hacer como siempre: ir aquí, configuración de PCs. Y ahora, llegado a este punto, podremos escoger AMD, tanto AM4 o AM5. AM5 son los nuevos procesadores. Y en Intel podremos elegir LGA 1200 o LGA 1700. Procesadores de anteriores generaciones o procesadores de nuevas generaciones. No me voy a meter ahora mismo de si es mejor AMD o Intel. Simplemente estamos hablando de la nueva implementación que ha hecho PC Componentes y lo útil que nos puede ser. Pero yo voy a intentar sacarle las cosquillitas, a ver si realmente nos informan de todo lo que yo quiero que me informen a la hora de montarme un ordenador. Nos vamos a ir, por ejemplo, a un Ryzen de una anterior generación, que son más baratillos. Una vez que estamos aquí metidos, pues por ejemplo, nos sale, por poner un ejemplo, el Ryzen 5 5600X, con esta placa base. Ahora vamos a escoger una memoria RAM. Vamos a suponer que no sabemos para cuánta memoria RAM, para la velocidad que permite esta placa base, este procesador o todo lo que quieras. Así que vamos a escoger una memoria RAM pues de 3200 MHz, por ejemplo. Vale, y nos vamos a escoger, por ejemplo, pues mira, esta, que te dice que tiene un precio mínimo histórico, ¿vale? Seleccionamos una torre. Nos vamos a escoger, por ejemplo, esta, que nos sobra el dinero, 180 pavos. ¡Hala! Y aquí tenéis la magia que os acabo de decir. Incompatibilidad detectada. Antiguamente tú, cuando creabas las cosas, no era tan exacto lo que te decía, porque te aparecía un mensajito que te decía: puede que algunos de tus componentes no sean compatibles. Para cualquier duda, contacta con el servicio técnico y atención al cliente, todo lo que tú quieras. Y muchas veces sí que servían, pero el programa por algún motivo te decía: oye, aquí hay una incompatibilidad, no te va a funcionar. Pero es que ahora la han mejorado, y mucho. Como podéis ver, si pinchamos aquí, nos dice: el equipo no mostrará imagen por pantalla ya que el procesador no dispone de gráficos integrados, tal. Vale, en este caso de todo lo que nos estaba avisando era que no teníamos una gráfica. Pero vale, ya te está avisando de que este procesador no tiene gráficos integrados, cuando antiguamente no te avisaba. Tú te montabas el ordenador y tenías que ir a internet a buscar: oye, los procesadores con la G tienen gráficos integrados, los procesadores sin la G no tienen los gráficos integrados. En el caso de Intel, procesadores con F, procesadores sin F, tenías que ir a buscarlo. Ahora no, ya te lo informa, ya te está diciendo que este procesador no tiene gráficos integrados y por lo tanto necesitas sí o sí una tarjeta gráfica. Pero ahora vamos a ponerle las cosas más difíciles. Hay una cosa de la que yo siempre hablo cuando digo a la hora de montarte un ordenador, y es sobre las VRAM que tiene la placa base. Siempre os informo de que tiene que ir acorde la VRAM con el procesador que tú te vayas a comprar, porque un procesador que consume mucho y una placa base que no es capaz de gestionar toda la corriente puede hacer que se queme o que tengas caídas de tensión en tu procesador, que produzca algún tipo de fallo y te acabe fastidiando todo. Así que vamos a comprobar si este nuevo programa es capaz de detectar que las VRAM
no son buenas. Vamos a cambiar la placa base por una inferior, la más pequeña que exista, y vamos a ponerle el procesador más potente que podamos. A ver si nos detecta que las VRAM no sirven. En estos casos, por ejemplo, lo único que me está avisando, que parece que le importa demasiado, es que no tenemos la conexión del USB 3.1. Así que vamos a buscar una placa base que sí que tenga la conexión 3.1 para ver si nos da el error de la VRAM. Por ejemplo, vamos a cogernos esta. Y ahí lo tenéis. Ahí os aparece incompatibilidad con este procesador. ¿Por qué es incompatible? Pues aquí lo tienes. Las VRAM de la placa base pueden sobrecalentarse con un procesador de alto rendimiento como el añadido. Esto antes no te lo avisaban. ¿Y cuánta gente ha llegado a poner todo su ordenador y no le ha funcionado bien? Se le ha sobrecalentado la VRAM, se le ha fastidiado la placa base y han tenido que gastar más dinero por ahorrar dinero en la placa base. Hay que comprar una placa base acorde con la VRAM. Y aquí, PC Componentes, ahora te lo avisa, te informa de que no puedes tener este procesador con esta placa base, que te gastes más dinero o que ahorres más en el procesador y te compres uno más pequeño. Pero ahora lo avisan, que es algo muy importante. Así que vamos a seguir jugando un poquito a ver si nos avisan de todas las cosas que quiero que me avisen. Por ejemplo, ahora vamos a poner un procesador más suavecito, que sea acorde, ahí lo tenéis, ¿vale? Nos avisa del 3.1, vale, me parece muy bien. Pero ahora, lo que yo quiero, por ejemplo, vamos a cambiar este Noctua, pues no sé, por este ventilador. Y aquí tenéis, incompatibilidad. Pues te está diciendo que el disipador tiene problemas de anclaje con los procesadores de AMD y AM4. En el transporte, aún usando nuestro sistema de protección, extrae el procesador del socket. Así que te están diciendo, oye, perdona que te molestemos, pero este tipo de disipador se te va a caer durante el transporte, porque ya nos ha pasado, ha habido gente que nos ha dicho que se le han caído. Así que por favor, cógete otro disipador que no se te vaya a romper. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues por ejemplo, vamos a meternos un Noctua. Pues nos está dando unas incompatibilidades. Vamos a ver qué nos dice. Pues mira, nos está avisando de que el ventilador de tu disipador que hay encima de los módulos de la RAM se tiene que elevar, ya que la RAM es alta. Esto hace que el ventilador toque con la tapa de la torre y no permita que se pueda cerrar el equipo. Sería necesario una torre que soporte disipadores de al menos 175 milímetros o cambiar la RAM por una de perfil más bajo. Te está diciendo el mítico problema que tenemos muchas veces al montar disipadores muy gordos, muy grandes, porque queremos ventilar mucho. Te está diciendo, oye, estas memorias RAM que estás montándote son muy altas y por lo tanto el disipador va a tropezar contra ellas, así que no vas a poder utilizar probablemente el primer y el segundo slot de las memorias RAM y no vas a poder usar bien tu ordenador. Así que, oye, cómprate una torre más grande para que tu disipador pueda ir montado más alto y así que no te toque las memorias RAM. O cómprate otras memorias RAM para que puedas montarlo tal y como lo quieres. Vamos a ver si montando una fuente de alimentación mucho más pequeña, 550 vatios por ejemplo, vale, nos aguantaría todo perfectamente, pero vamos a meterle por ejemplo una 4090. ¡Toma! Ahí lo tenéis. Incompatibilidad. ¿Qué nos está diciendo? Es necesario cambiar modelo de fuente de alimentación por una de mayor potencia, ya que el modelo elegido no dispone de potencia suficiente para alimentar tu configuración. Es necesario al menos que disponga de 708 vatios de potencia. Esto ya está yendo a límites insospechables, porque nos está diciendo que necesitamos 708 exactos, sin un vatio para arriba y sin un vatio para abajo. Esto es ya ir in extremis. Estoy tirando piedras en contra mía, porque ya no vais a necesitar ver los vídeos. Pero bueno, vale, sí, por los consejitos que os damos. Pero si tú tienes claras tus ideas, tienes aquí una página web que te lo dice todo. Aunque no nos está avisando del cuello de botella, que como vuelvo a decir, es algo más relativo dependiendo del uso que lo vayas a dar. Igual tú quieres gastarte, como hemos visto, 2.174 euros en un ordenador montado a correr con una refrigeración de la CPU muy cutre, pero lo quieres tener esa 4090 para ver vídeos de YouTube, pues lógicamente ahí no tienes cuello de botella. PC Componentes no sabe para qué vas a usar tú el ordenador, así que dicen, oye, está bien montado, puedes tenerlo, yo no tengo por qué avisarte de que vayas a tener un cuello de botella, porque tú sabrás el uso que le vas a dar.
pero el resto de cosas te avisa de todo. Así que no tengáis miedo, porque creo que está yendo en un buen camino PC Componentes y os está avisando de todos los detalles a la hora de montarte un ordenador.